Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Hoy queremos hablar en lo que hace al abordaje en este espacio, breve por cierto, en donde planteamos lo que opinamos como Causa Justa, como producción y conductor de Causa Justa, hablar un poquito del miedo del juez. El miedo del juez, la jueza, miedo del magistrado. Miedo del magistrado a denuncias a veces que lo único que pretenden es socavar su independencia, que incluso van desde lo prácticamente administrativo, por así decirlo, que es el jurado de enjuiciamiento de magistrados, a lo eminentemente penal, incluso con denuncias penales por prevaricato por haber firmado una resolución, un auto interlocutorio, una sentencia. El miedo del juez es algo que va más allá del individuo que llegó a la magistratura y tiene sobre sus hombros la responsabilidad de ejercer justicia sobre nuestra hacienda, nuestros bienes y hasta nuestra libertad. Le exceda a esa persona e incluye o influye en la sociedad. A medida que ese miedo del juez crece a los factores exógenos o a medida que el miedo del juez crece a hacer lo que corresponde, la que sufre es la democracia. Los que sufrimos somos los ciudadanos de a pie, porque los justiciables, en la medida que el miedo del juez crece por la presión mediática, a medida que el miedo del juez crece por los titulares de los medios de prensa, por el abordaje político, por la presión de los grupos de poder religioso económico, los que perdemos somos los ciudadanos que exigimos, queremos, necesitamos y rogamos por una justicia realmente independiente. El miedo del juez no es más que nada del síntoma de una enfermedad terrible que sigue expandiéndose en nuestro Paraguay querido. ¿Y cuál es? La absoluta debilidad institucional del Poder Judicial, la absoluta debilidad institucional de uno de los poderes del Estado que penosamente frente al Poder Ejecutivo y frente al Poder Legislativo tiene poco que hacer a pesar de su destacadísimo papel en un sistema democrático de gobierno. Al menos que nos digan bien aquellos que detentan el poder que realmente no quieren más esta democracia y prefieren tenerle amordazada totalmente, maniatada totalmente y escondida en un baúl totalmente a la diosa Astrea. A la vuelta al corte, el primer tema del día de hoy. La unidad de combate al crimen organizado del Ministerio Público desarrolló una serie de allanamientos y uno de los lugares allanados fue nada más y nada menos que la Dirección de Material Bélico. Y de ese allanamiento saltó la información bastante preocupante, rechazada en la tarde de hoy por los propios comandantes y autoridades militares de la DIMABEL. La presunta utilización de armas que tenían que estar guardadas en la DIMABEL en hechos criminales. Está Marcelo Pecci, justamente de esta unidad con nosotros. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido a Causa Justa. Doctor. Bueno, enseguida, la cuestión es la siguiente. Se estaba siguiendo los rastros de armas que fueron utilizadas en golpes criminales. Armas que tenían que haber estado bajo resguardo de la DIMABEL, pero sin embargo no estaban ahí. Esto motivó una serie de allanamientos en la persecución del intento de liberación del tristemente conocido capo, conocido como Piloto, Marcelo Piloto, que para evitar ser extraditado al Brasil asesinó en su celda a una mujer que era su pareja en la propia agrupación especializada. Se realizaron una serie de allanamientos, se intentó encontrar el hilo conductor que llevase a desenredar la madeja que significó esta serie de movimientos criminales para lograr este objetivo. Y se llegó a esa sorpresa que pone en tela de juicio no solamente de manera particular a la DIMABEL, sino pone también en tela de juicio a toda la administración, a todo el ejército paraguayo. Ahora sí está con nosotros Marcelo Pecci, ahora sí, agente fiscal de la Unidad de Combate al Crimen Organizado. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Héctor. Saludos a vos, a tus compañeros y a la audiencia. Contanos los detalles de esto que está llamando mucho la atención. La Dimabel en el centro de un esquema en donde armas que tenían que estar a resguardo podrían haber sido utilizadas en golpes criminales. Contanos los detalles, doctor Pecci, por favor. Sí, el punto es que en un procedimiento reciente se aprende a una persona sospechada del caso Zamora con una pistola y cotejadas las características de la misma, conecta con una de las que formaban parte del lote incautadas en el año 2018 en la causa Marcelo Piloto, ¿no? Te acordarás que en aquel caso se descubrió un arsenal que iba a ser utilizado como logística para la liberación del mismo mientras estaba en la agrupación especializada. Entonces, en tales circunstancias, la fiscal Alicia Saprissa se constituyó en el sitio, solicitó que se le entregue, ya no esa arma obviamente, pues ya fue incautada, pero sí las 14 armas cortas restantes y los fusiles. En cuanto a las armas cortas, se entregaron varias que están siendo objeto de cotejo y no así 7. Ahí ya tenemos un faltante de 7. Y con respecto a las armas largas fusiles, si bien estaban todas, o todos los fusiles, faltaban componentes fundamentales de los mismos, como son los mecanismos de disparo, ¿no? Entonces, esta es una situación sumamente delicada. Hoy la Dimabel trae otras armas, pero realmente a simple vista tenemos muchas observaciones respecto a que serían las faltantes. Además, ¿por qué ayer no remitieron? Entonces, se surgen una serie de dudas a ese respecto, pero todo será clarificado con el informe de criminalística que haga un cotejo entre las armas originales y las que ahora son remitidas. Ahora, doctor Pecci, lo que acabas de decir es bastante preocupante. Vos estás diciendo que la versión oficial de los comandantes o de la comandancia de la DIMABEL, de la Dirección de Material Bélico, se basa como mínimo en datos inexactos o directamente esta aclaración se basa en datos falsos. Y bueno, realmente es preocupante. Lo quisiera dejar con esa alerta. Tendremos más información y en todo sentido, porque Dimabel es un órgano que por la naturaleza misma de sus funciones, rectora de la política de control de armas, licencias, custodia, es fundamental para la persecución penal de este tipo de hechos. Y si allí tenemos esta serie de problemas, pues bien, realmente es un factor deficitario preponderante para la lucha contra el tráfico internacional de armas. ¿Cuál es el hilo conductor de la investigación? ¿Qué cree la unidad de crimen organizado por este caso? Que la salida de esas armas realmente no es por filantropía, altruismo ni nada de eso. Tiene que tener alguna contraprestación, sospechamos nosotros, porque el crimen organizado paga muy caro este tipo de concesiones, ¿no? Porque finalmente tenemos la sospecha de que fueron a parar a manos irregulares estas armas. Lo que estamos investigando son las responsabilidades y los tiempos de las personas que lo permitieron, ¿no? Es gravísimo que la DIMABEL como depositario judicial, presuntamente, según esto, no haya cumplido su tarea, su deber. Por supuesto, si en la Dimabel no están seguras las armas, ¿dónde podrían estar? O sea, es una cuestión muy delicada y lo estamos tomando con mucha responsabilidad, con mucha proactividad, y por eso te decía, Héctor, será fundamental el informe de criminalística, más específicamente de balística, que haga un cotejo entre aquellas armas y otras. Y si hoy remitieron armas que no son, realmente esto va a tener un impacto mucho mayor, negativo por cierto. No, pero es terrible. Estamos hablando que, a ver, ¿cuáles son los detalles que a ustedes ya les llama la atención entre las armas que desaparecieron y las armas que fueron presentadas hoy por las autoridades de la DIMABEL? Hay, a simple vista se notan rasgos que no harían, no daría la correspondencia entre aquellas y estas, a simple vista, pero queremos ser más exhaustivos en eso y tener ya un elemento técnico concreto que pueda
darnos claridad sobre el particular. ¿Qué rasgos, por ejemplo, si me los podés adelantar algunos? Bueno, aquellas armas, algunas de ellas tenían el serial suprimido, luego fueron regenerados y ahora aparecen otras con algún tipo de supresión, pero los rasgos de la supresión son diferentes. O sea, parecerían ser que no fueron, no responden a aquellas y fueron hechas en otro momento, previo a la remisión. Estamos averiguando cuándo. Pero se abre un lapso de tiempo también, Héctor, entre ayer, que no estaban las armas y hoy están. ¿Dónde estaban entonces? ¿Por qué no se entregaron? Es una serie de dudas realmente importantes, ¿no? Doctor Marcelo Pecci, ya era luego grave que se allane un cuartel militar, una unidad tan especializada como la de Imabel, para más por parte de ustedes que son fiscales contra el crimen organizado. Ahora lo que vos estás diciendo, que presuntamente se presentaron armas que no son, ya agrava toda la situación. Y si se llega a confirmar eso, doctor Pecci, así que ahí ya tenemos que estar ante el inicio de un proceso penal contra las autoridades de la DIMABEL. Es gravísimo, doctor. Sí, totalmente. Vamos, Héctor, a verificar con mucho detalle las conductas y estamos ahora recabando los elementos iniciales, ¿no? De hecho, la situación de que una sola pistola haya salido y haya sido incautada cuando tenía que estar en Imabel ya es un indicador de un hecho que es penalmente relevante. Entonces estamos tratando de ser sumamente precisos para adoptar las medidas que correspondan. Bueno, qué grave realmente. Doctor Marcelo Pecci, muchísimas gracias por este contacto y lo que nos reveló es aún mucho más grave que la propia investigación que le llevó a ustedes ahí a la DIMABEL en este allanamiento. Un abrazo, doctor Pecci. Gracias, Héctor. Saludos. Saludos. A la vuelta del corte, una resolución que va a dar que hablar, que está dando que hablar. Nos acompaña el doctor Bonifacio Ríos Ábalos. A la vuelta del corte. Tras 18 años de un proceso que tuvo muchas características, muy problemáticas por cierto, finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dijo al Estado paraguayo que prácticamente violó principios básicos de la justicia y la equidad al haber resuelto sus cámaras del Congreso Nacional la destitución en juicio político de 2 ministros en ese entonces de la Corte Suprema de Justicia, siendo uno de ellos incluso presidente de la Corte Suprema de Justicia. Nos acompaña obviamente hoy el doctor Bonifacio Ríos Ábalos, quien estuvo luchando 18 años. Una lucha, profesor, gracias por estar con nosotros, que se revistió de sinsabores, pero también tiene un colorario como este, en donde finalmente su tesis de que fuiste destituido de manera irregular queda confirmado por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es, Héctor, un saludo para vos y la audiencia. Quiero destacar que en el año 2003 se ha pulverizado el Poder Judicial, cuando un presidente entrante, manipulando a parlamentarios, se propuso la pulverización del Poder Judicial. Y efectivamente, 18 años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pulverizó ese juicio político ilícito que han llevado a cabo en ese momento los parlamentarios, cumpliendo las instrucciones expresas en ese momento del presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, ¿verdad? Entonces, si bien fue un largo peregrinar, pero ese fallo es histórico, es un fallo paradigmático, es un fallo que queda en los anales de la historia para la enseñanza de las generaciones venideras, para la enseñanza en las distintas universidades, en el capítulo del derecho constitucional y del derecho humano, en el capítulo de la organización del Estado, que en el sistema republicano, que en la democracia debe existir una separación de los poderes del Estado con independencia y claramente el Poder Judicial, que es el contrapoder, porque la extralimitación, la desviación del poder y el abuso del poder
siempre está en el Ejecutivo y en el Legislativo. Por eso existe un tercer poder del Estado, que es el Poder Judicial, que es el que ejerce el control justamente contra todo este tipo de extralimitaciones. Y ese Poder Judicial por eso debe ser independiente, es el contrapoder. Entonces, ese Poder Judicial independiente fue conculcado, fue avasallado, fue eliminado. Por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo con grave perjuicio al orden democrático. Esa violación de la independencia del Poder Judicial dice que además de que fue un acto absolutamente irracional, ilógico, ilícito, causó un grave perjuicio al orden democrático. Esto significa definitivamente que estos parlamentarios y estos señores que estaban al frente del gobierno en el 2003, ¿qué hicieron del país? Lo ubicaron en un sitio de vergüenza. Salvo Domingo Laíno y el Bader senador Rachilichi. Bader Sí, Rachilichi, hay que sacarle el sombrero. que ellos votaron en contra. El doctor Domingo Laíno desde un comienzo se opuso, y hay que recordar que el doctor Domingo Laíno es una figura paradigmática del Partido Liberal Radical Auténtico. Fue presidente del partido, un hombre con mucha visión, y dijo claramente, este juicio político es un cambalache. Y el doctor Bader Rachilichi era presidente de la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado. Él dijo, yo no voy a cambiar media docena por 6, porque en el acuerdo político que se hizo entre bambalinas, entre gallos y medianoche, entre gente que tenían causa en el Poder Judicial, decidieron sacar a 6 ministros de la Corte de los 9 existentes. Teníamos una Corte Suprema de Justicia que hacía respetar la independencia del Poder Judicial. Y hombres realmente honorables, imagínense como el doctor Jerónimo Iralaburgos, un hombre más decente, más honorable, más honrado de todo el siglo XX. Y nosotros vemos cómo se exigió la renuncia. El doctor Raúl Sapena Brugada, el doctor Felipe Santiago Paredes, el propio Carlos Fernández Gadea, entre otros magistrados. Luis Lescano Claudio. El doctor Luis Lescano Claudio, un constitucionalista de primera, un hombre honrado, honesto. Y yo siempre les suelo decir a mis amigos, los liberales, y ustedes hicieron una gran macana, un hombre honesto, culto y preparado científicamente, lo sacaron simplemente por un capricho. Y ese capricho en este momento estamos pagando caro, todos estamos pagando caro. ¿Por qué? Porque se ubica nuestro país, al Paraguay, a la República del Paraguay, se ubica en un lugar justamente de desprestigio, de vergüenza, porque acá no existe la separación de los poderes del Estado. Eso es lo que nos dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No existe la independencia del Poder Judicial. Ningún ciudadano, ningún habitante de esta república, no solamente ningún paraguayo, ningún habitante de la República del Paraguay puede estar seguro si no tiene una justicia independiente y una justicia recta. Si todas las decisiones tendrían que depender de qué le diga atrás los actores políticos, entonces esto es realmente un cambalache, como decía el doctor Laíno. Y ese modelo que impuso Nicanor Duarte Frutos, como decía Domingo Laíno, cambiar 6 por media docena, ¿continuó en el tiempo? ¿Continúa en el tiempo? Y el daño que se ha ocasionado a la República es enorme, es casi irreparable. Ese daño de sumisión, de sometimiento del Poder Judicial al Poder Político, eso hasta hoy sigue, no ha cambiado, no ha variado nada. Tenemos nuevos ministros que intentaron, por supuesto, mostrar cierta independencia, pero hace poco ustedes vieron cómo, por haber dictado la aclaratoria de aquella acción de inconstitucionalidad nuestra, donde se declaró la inconstitucionalidad del juicio político y ordenó nuestra reposición, dicho sea de paso, un acuerdo y sentencia que está firme y ejecutado. Cuando salió la declaratoria fueron a atropellarle a los ministros de la Corte y tuvieron que retroceder y declarar la nulidad de la notificación.
no de la sentencia. La Solo notificación, le declararon nula la notificación. la O notificación. sea, el hecho ocurrió, pero no avisaron. Exactamente. Discúlpame lo poco académico, estoy ante mi ex profesor de la facultad, ¿verdad? Tengo que comportarme de una manera más académica para no pasar tanta vergüenza. Pero, a ver, desde el punto de vista de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que pasó con ustedes que enfrentaron el juicio en particular y fueron destituidos, pero los que fueron obligados a renunciar, no se trató de un proceso justo y es por eso que el Paraguay es sancionado, o por qué el Paraguay, el Estado paraguayo, pierde el juicio. Bueno, en primer término, porque atentó contra la independencia del Poder Judicial, con aquel acto de pulverización del Poder Judicial. Uno. Dos, porque el Estado paraguayo en el proceso político no respetó su propia legislación, su propio ordenamiento jurídico, su propia constitución. No respetó el debido proceso. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es importante aclarar algunas cositas. La Constitución prohíbe terminantemente que un magistrado sea juzgado por su fallo. Un ministro de la Corte no puede ser investigado, no puede ser tampoco juzgado, no puede ser sancionado por los fallos en la Corte. Primer punto. Segundo punto es que causales de mal desempeño debe estar previsto en una legislación positiva anterior al hecho que se va a juzgar. Tercero, leyes de procedimiento debe ser igualmente anterior al proceso que se va a desarrollar. Claro. ¿Verdad? Todo ese conjunto significa el debido proceso. Entonces, uno de los motivos, dijimos, es por atentar contra la independencia del Poder Judicial. El segundo, porque no ha observado el debido proceso. Tercero, porque se ha juzgado por los fallos jurisdiccionales a los ministros de la Corte, porque en ese momento se rompe el equilibrio de los poderes del Estado y se alza el poder legislativo como un poder supremo, superior. Pero, es como decía, termino con esto, como decía Montesquieu, acá la tiranía puede darse por una persona, como el caso de los reyes, o el caso del Führer, o el caso de algún jefe, o la tiranía por un grupo. Y la tiranía grupal se refiere precisamente a los parlamentarios. Pero un juicio político no es un juicio jurisdiccional. ¿Qué responde a eso, a los que critican el fallo de la Corte Interamericana? Y es muy simple, el tema es que ellos no entienden qué es el derecho. En primer término, ¿quién crea el Estado? ¿Crean los parlamentarios? No. El Estado crea la Constitución, uno. ¿Quién crea los órganos del Estado? La Constitución, no son ellos. ¿Quién crea la función? La Constitución y las leyes. ¿Quiénes son los agentes? Agentes que acceden a ejercer una función. ¿Quién crea esa función? Dijimos que son las leyes. Y al crear la función le otorga atribuciones. Y atribuciones significa deber. Deber y atribuciones. Por eso, cuando se lee la Constitución dice son deberes y atribuciones. No tienen facultades, porque facultad es propio del derecho subjetivo. Yo tengo facultad como ciudadano, pero ellos son representantes y deben ajustar su conducta a lo que dispone la Constitución y las leyes. Por eso es que cuando la Constitución establece los juicios que deben realizarse en diversas sedes, en el Poder Judicial, un juicio administrativo, un juicio jurisdiccional, en el orden administrativo, un juicio de carácter administrativo, y en el poder político se hace un juicio de carácter político, pero respetando, por supuesto, los presupuestos constitucionales, la exigencia que establece el artículo 17 y la Convención Americana, más el artículo 3 de nuestra Constitución debió obedecer. Ahora, no hay juicio que no sea jurídico, porque después nos van a decir como defensa no, porque esto es competencia del poder político, del poder legislativo. Claro que sí. Nadie le dice que el juicio debe hacerse en la Asociación Paraguaya de Fútbol. No. Es competencia de ellos, pero ¿cómo debe realizar? Ese es el punto. Entonces, ¿cómo vamos a realizar? Hay que mirar el vademecum, que es la Constitución, si los hechos que se le quiere atribuir a una persona está allí tipificado en una ley anterior al hecho del proceso. Si existe un
procedimiento legal, procedimiento establecido por la ley para un juicio político. Tiene que mirar si la conducta que se va a imputar a este ciudadano va a estar subsumida en esa previsión legal. Entonces, ese es el punto. No es que porque es competencia ellos voy a hacer lo que quieren. Y también dijiste el cómo, y también es por qué. El por qué es importante, no puede ser porque tenemos... Yo escuché una frase muy fuerte tuya en la semana, profesor. Dijiste, a ver, la razón no necesariamente la tiene la mayoría, la razón la tiene sí o sí la ley. Eso habías dicho en uno de los programas de radio, te escuché muy atentamente. Y esa Sí, es una frase claro, muy poderosa. esta es una cuestión que incluso expone en su libro el experito del Estado, que es Amaya, la ideología de la mayoría. No significa que la mayoría tenga razón. No está en la mayoría la razón. La razón está en la Constitución y en la ley. No es porque nosotros nos juntamos y tenemos mayoría, vamos a poder disponer de la honra, la dignidad, los derechos, la libertad y la vida de las personas. No. Todo eso, la razón está en la Constitución y en las leyes, no en la mayoría. A ver, dos preguntas finales, ¿verdad? La primera, ¿qué pasa ahora? Muchos dicen, Bonifacio Ríos, por la decisión de la Corte Americana de Derechos Humanos, sí o sí se debe reintegrar a la Corte Suprema de Justicia, aprovechando que está el cupo dejado por la señora ministra ya fallecida, Gladys Vareiro de Módica. Otros dicen, no, tiene que cobrar todos los salarios caídos después de 18 años. ¿Cuál es el concepto o la postura del profesor Bonifacio Ríos Ábalos? Bueno, si vamos a analizar desde el punto de vista lógico, si hoy murió el juicio político y yo, por supuesto, debo estar en el estado anterior. Si el Estado realmente obra de buena fe, lo que tiene que hacer, es decir, si las autoridades públicas obran de buena fe, lo que tendría que hacer es precisamente invitarme para ir a tomar asiento en el lugar que está en este momento vacío, en el lugar vacante. ¿Por qué? Porque ya no existe el juicio político, pero además de eso nosotros tenemos una sentencia de nuestra propia Corte Suprema de Justicia que había ordenado la reposición, sentencia que se encuentra firme. ¿Vas a pedir que se ejecute esa sentencia? Es que se debe ejecutar. Espera, profe, espera, profesor. Esto es importante. Vos vas a solicitar formalmente, con todo esto, que el juicio político desapareció. Vos tenés que estar en tu estado anterior. El juicio político ya no existe. Vos estás diciendo que vas a pedir a la Corte Suprema de Justicia que ordene la ejecución de la sentencia que establecía tu reintegración. ¿Vas a pedir formalmente? No he analizado, sinceramente. No he analizado porque son cosas que tengo que... ¿Te mereces reintegrar la Claro, Corte Suprema claro de que sí. Justicia? Derechos sí tengo. Eso es indiscutible. ¿Tenés Incluso, derecho de forma y de fondo sí, así mismo. para volver a ocupar un lugar en la mesa de sesiones de la Corte Suprema de Justicia? Así mismo, así mismo. Además, la propia sentencia de la Corte Interamericana hace referencia a eso. Y dice lo siguiente: el Estado paraguayo está obligado, dice, a ofrecer a sus ciudadanos recursos sencillos, rápidos y eficaces. En este caso, los señores Bonifacio Ríos y Carlos Fernández Gadera tuvieron los recursos, ejercieron la acción de inconstitucionalidad, tuvieron la sentencia favorable, pero no se ejecutó esa sentencia. Y dice que la obligación del Estado no es solamente poner a disposición del ciudadano las posibilidades de llegar a la justicia, sino de concluir con la ejecución. El propio Estado está obligado a ejecutar su sentencia, de tal forma que la protección jurisdiccional sea real, porque lo que se busca es una protección jurisdiccional real a los ciudadanos, no simplemente en los libros, ni tampoco en las leyes. Claro, en la vida se tiene que... Así mismo. Ahora, esta es la precisa. Finalmente, ¿vas a solicitar tu reintegro? Te vuelvo a repetir. Vamos a analizar. ¿O vas a preferir? Pero creo que para vos es indigno, hasta indigno,
el tema de los salarios caídos, una persona como vos que está en otro nivel académico y que te echaron injustamente, porque te echaron injustamente, para vos, ¿se va a hacer justicia si es que vos volvés a ser ministro de la Corte Suprema de Justicia? Claro que sí, claro que sí. Doctor Claro. Bonifacio Ríos Ábalos. El profesor doctor Bonifacio Ríos Ábalos va a dar mucho más que hablar, por suerte, para la salud de nuestra democracia. Qué días interesantes se nos vienen. A la vuelta del corte, una denuncia grave, gravísima, de un reconocido abogado del foro. A la vuelta del corte. Nos acompaña el doctor Daniel Lobo, quien está haciendo una grave denuncia que tiene que ver con un supuesto pedido irregular de espionaje de espionaje telefónico. Doctor Lobo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Agradecido por la invitación, Héctor, y muy contento de estar en tu programa. Contanos todos los detalles, somos todos oídos, doctor. Bueno, en el ejercicio de la profesión de abogado, me ocupa en este caso particular ejercer la defensa de un ciudadano en una causa penal donde el Ministerio Público ha requerido a la jueza penal de garantía del crimen organizado Rosarito Montanía la autorización judicial para interceptar mi línea telefónica. El pedido lo hizo el fiscal Eduardo Roy, basado en un informe de investigación elaborado por la Policía Nacional, específicamente por la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos y Hechos Punibles Conexos. Como sabemos, la Corte ha implementado por medio de acordadas el juzgado especializado en crimen organizado y le ha dado amplias potestades, llevando estas potestades al borde de la comisión de hechos punibles por los magistrados. Y me es triste que la Corte avale este tipo de hechos, y lo que no nos deja la tranquilidad de que vamos a encontrar justicia en este proceso especial y en los demás procesos que estoy seguro que a varios colegas les toca, porque yo no soy un profesional que voy a dejar que esto quede acá y callarme. Hay muchos colegas que me dicen, pero eso nos hacen siempre, estamos acostumbrados. Y no es cierto. Para eso está nuestra Constitución Nacional, que garantiza ciertos privilegios y en especial el fundamental, el derecho a la defensa, que debe ser tomado como una cuestión fundamental dentro de un proceso penal. Y lastimosamente, dentro del marco irregular ya de esta causa, para no llamarle ilegal, pero de que es ilegal lo demostraré más adelante en el proceso. La Cámara de Apelaciones confirma a tambor batiente todo lo que la jueza rechaza. Entonces, siguiendo ese lineamiento, con la protección de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, nos espera un camino difícil. Y lastimosamente, como te digo, Héctor, no espero que se cumpla a cabalidad la ley, pero quiero que la Sala Penal de la Corte sepa de que yo no voy a dejar las cosas como están. Y voy a ir hasta donde tenga que ir. Si tengo que acudir a organismos internacionales, así lo haré. Y si bien ellos pretenden solapar las irregularidades de la magistrada Rosarito Montanía con el pedido del Ministerio Público de interceptación de llamadas de mi línea, yo quiero ser claro. Yo asumí la defensa de Juan José Dubini Franco el día 29 de julio del corriente año. Ese mismo día he dejado en acta de la audiencia indagatoria mi número de celular, a los efectos de que sean practicadas las notificaciones conforme lo indica el Código Procesal Penal. A partir de ahí el fiscal ya tenía conocimiento de mi número telefónico. Sin embargo,
la policía le dice alias Dani, primo. Y así me trato con el que me toca hoy como defendido en la causa, porque hace 20 años y más yo ejerzo la defensa de él en los procesos que él tuvo. Y él es una víctima de este proceso y es una víctima del crimen organizado. Y desde el día 1 le dije a la jueza Rosarito Montanía de que nosotros íbamos a colaborar y que pedíamos protección porque él temía por su vida. Y el día 30 de julio, en la audiencia de 242, dejé sentado en acta mi número de teléfono celular, el mismo que siendo las 5 horas después aproximadamente de que terminó la audiencia de 242, la jueza firma la interceptación de las llamadas entrantes salientes de mi línea telefónica, alegando en una recusación que yo planteé de que ella no tenía por qué conocer de que era mi teléfono, lo cual es mentira, pues en acta constaba de que era mi línea telefónica. Y la conversación a la cual hizo referencia la policía y fue asumida por el Ministerio Público para pedir la interceptación de llamadas, me voy a permitir leerte para que tenga un poco de sentido lo que voy a explicar. Hace en relación a una sinopsis de una llamada telefónica realizada por un objetivo de la Fiscalía a mi número telefónico. Según informe... A ver, la Fiscalía, o sea, en base a un informe de la policía, la Fiscalía le pide a Rosarito Montanía que ordene la interceptación de tu línea telefónica en llamadas con quién, porque cuando un juez o jueza ordena la intercepción de un teléfono, tiene que ser esa intercepción es solamente con ciertos números de teléfono o ciertas personas de interés. Por ejemplo, si vos me llamás a mí, que yo soy tu cobrador de Ande, no me pueden grabar a mí. ¿Eso se cumplió o cómo viene la mano? No se cumplió, pero déjame que te lea esto. El fundamento esgrimido por el fiscal, porque acoge lo que dice la Fiscalía para pedir la interceptación, dice: Juanjo llama a HN1 primo desde el celular de Ricardo, en donde Juanjo lo identifica como Dani, sí. Ese soy yo. Juanjo menciona que le citaron para las 11, pero que no sabe cuál es el juzgado. Se escucha hablar en donde menciona que es el juzgado especializado de Rosarito Montanía. Dani dice que está atrasado, pero que se encuentran ahí. Estábamos hablando de la audiencia de 242. Posteriormente, hace mención a una segunda llamada en la que se lee: primo, como así también es identificado, dice por Ricardo, Dani, conforme a estas comunicaciones y considerando la magnitud de los procedimientos realizados dentro del caso, dice, Ricardo menciona que él también es su primo. Ricardo identifica como tal y se dirige al otro sujeto como Dani. Ricardo explica que será una audiencia 242. O sea, esto es lo fundamental. A ver. Explica que será una audiencia 242 y que no hay mucha defensa que atinar. Y Juanjo teme por su vida, por lo que pide que se quede en el departamento antinarcóticos. A lo que yo le digo, esa es la idea, pedir la protección, porque ahí se sentía seguro. Claro. Él estaba en peligro real hasta hoy día. Ahora, pero ¿se puede grabar las conversaciones entre un abogado y su defendido en un caso en concreto? No se puede grabar. Y ahí es donde viene lo que dice el Código Procesal Penal, sí, en su artículo 200. Dice que debe mediar una resolución fundada bajo pena de nulidad. Hasta hoy día yo no pude acceder a la resolución que ordenó la interceptación de mi llamada y que para mí hasta hoy no existe. ¿Y por qué no existe? Porque no me quieren exhibir, porque no hay manera de que esa resolución sea fundada y bajo pena de nulidad
esa resolución va a producir una nulidad de hecho y de derecho. Y tal vez es todo el caso. No quiero propinar, y lo que me afecta directamente a mí como profesional abogado es el secreto de mi cliente para conmigo, el secreto profesional, y nos afecta a todos los colegas que ejercemos la profesión y que vivimos de esto. Y creo que todos, tanto jueces como fiscales, me conocen a mí. Tengo ya una trayectoria bastante larga ejerciendo la defensa de muchas personas en muchos juicios y saben que no me dedico a cuestiones ajenas a lo legal. Y es por eso que te vuelvo a ratificar, Héctor, que yo no voy a dejar las cosas acá. Voy a defender mi profesión de abogado y el derecho de que nuestros clientes se encuentren seguros en la protección de lo que nos confían a nosotros en el ejercicio de la profesión. La Corte Suprema de Justicia, que dijo ante todo esto, porque estás apareciendo en varios medios, tu denuncia fue muy conocida, se trata nada más y nada menos que la jueza Rosarito Montañez, que es una jueza con mucha presencia en los medios y es una jueza de una unidad muy especializada. ¿Qué decís qué dice la Corte? A mí no me consta aún lo que la Corte dice, tengo, vamos a decir, hasta ahora chismes, pero espero que la Corte se ponga a cumplir la ley, nada más que eso, que la ley sea cumplida por los órganos que deben hacer cumplir la ley. En este caso la jueza Garantía violó la ley conjuntamente con el agente fiscal y por ese hecho yo voy a presentar una denuncia ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados como corresponde, porque la conducta de ambos así lo amerita. Ahora, lo que haga o no haga la Corte, va a llegar seguramente en algún momento esto a esa instancia, porque como te expliqué antes, la Cámara de Apelaciones en todos los incidentes planteados y en todo ratifica a tambor batiente lo que dice la jueza. Sí tengo que resaltar que el doctor Gustavo Aguadre ha votado en disidencia en la recusación, en la última recusación que planteé, y pidió que se soliciten informes. ¿Por qué? ¿Dónde viene lo grave? Acá hay una causa en la que está imputado mi defendido y hay otra causa escondida en atención permanente donde generan las autorizaciones para interceptar las llamadas. Cuando me percato de ese hecho y lo hago público a través del Colegio de Abogados y pido por escrito la copia de la resolución AI número 192 de fecha 30 de julio que ordenó la interceptación de llamadas de mi línea telefónica, hasta hoy día no me la exhiben, alegando de que no hay imputados en esa causa. Pero sin embargo, son resoluciones que deben estar fundadas bajo pena de nulidad y exponen con una causa paralela a la nulidad de todo el procedimiento colateral en lo que están imputados 4 personas. ¿Por qué hecho está imputado tu representado? Y está imputado por tráfico de drogas, ¿verdad? Pero no hace, sea tráfico de drogas, sea un homicidio, la ley no le permite al magistrado. El secreto profesional entre abogado y representado es más, en casi todo el mundo sagrado, está bíblico. Tipificado penalmente. ¿Por qué se lo echó a Baltasar Garzón de la magistratura? Española porque mandó grabar así lo que no mismo tenía que mandar grabar. Y bueno, acá lastimosamente esto no está tipificado, pero sí está protegida por la Constitución Nacional. Y yo le voy a exigir en su momento a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala Penal en específico, que cumpla con la Constitución y con las leyes. Perfecto, doctor Daniel Lobo, muchísimas gracias. Gracias a vos, Héctor. Las personas mencionadas por el doctor Daniel Lobo, tanto el agente fiscal como la señora magistrada, tienen acá a su disposición el mismo espacio para hacer su correspondiente descargo. Por su parte, o por nuestra parte, nos volvemos a encontrar en una próxima edición de Causa Justa. Tengan un excelente resto de jornada. Chao.